Conmigo. En toda América Latina, consternados por lo que ocurrió en Ecuador, hemos hecho contacto. Indira se ha ocupado de conversar con varios periodistas ecuatorianos, de los cuales tenemos uno en este momento, Indira. Sí, tenemos, Edith, a el periodista Patricio Peralta, que se encuentra ahora mismo en Ecuador. Anteriormente nos contribuyó con otros temas relacionados también a la violencia que ocurre en ese país, entonces lo tenemos ya desde Ecuador. Saludos, Patricio, muchas gracias por estar aquí en el día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos y todas. ¿Cómo está la situación en estos momentos, Patricio? Espero que estés bien primero, pero ¿cómo está la situación a esta hora de la mañana? Bueno, realmente es una ciudad desolada desde horas de la noche, 7, 8, 9 de la noche. Realmente Quito principalmente era una ciudad fantasma prácticamente. El terror, el miedo de los ciudadanos pues se ha apoderado y aparte del toque de queda que está instaurado a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, pues con todo lo que ha pasado en estas últimas 48 horas, la ciudadanía ha decidido quedarse en casa, se cerraron locales comerciales, las autoridades dispusieron que oficinas públicas y privadas pues realicen teletrabajo, tanto la Administración de la Justicia continuará con las audiencias de vía telemática, otro tipo de servicios también se realizarán vía virtual para evitar precisamente que personas se expongan a este sinnúmero de ataques que hemos vivido desde el domingo en la tarde-noche, con carros bomba explotando por no solo en Guayaquil, no solo en Machala o en Cuenca, en lugares donde comúnmente se había dado la violencia, sino también ya en Quito, donde hubo la explosión de un puente peatonal también en horas de la noche del domingo. El día de ayer vimos las terribles imágenes de cómo delincuentes, parte de estas bandas criminales, ingresaron a un medio de comunicación en Guayaquil cuando estaban presentando un noticiero en vivo. Fueron horas de terror en el que los delincuentes pues amenazaron con cuchillos, pistolas a todo el personal que estaba en este medio de comunicación y no solo con eso, tenían dinamita, incluso granadas que mostraban en cámara, todo esto en vivo. Afortunadamente, la Policía Nacional pudo ingresar minutos más tarde y controlar la situación. Fueron detenidos 13 implicados en este hecho. Sin duda, es un momento bastante crítico que los ecuatorianos estamos viviendo por esta explosión, este nuevo estallido de violencia de parte de las bandas criminales aquí en el Ecuador. Patricio, hay una figura que sale bastante debido a estos hechos de violencia y es la de Adolfo Macías, conocido como Fito. ¿Podrías ilustrarnos sobre quién es este personaje, de dónde sale, cuáles son sus características? Claro que sí. Si bien toda esta violencia estalla por un hecho en particular, que es la filtración de información desde las altas cúpulas del gobierno hacia dos bandas delincuenciales, que son las más peligrosas aquí en el Ecuador, la banda de los choneros y la banda de los lobos. Se filtra la información de que van a realizar traslados de sus cabecillas. Uno de ellos, precisamente, alias Fito, Adolfo Macías, él es la cabecilla de la banda de los choneros que se encontraba en la cárcel regional de Guayaquil y él fue condenado en 2011 a 34 años de prisión por diferentes delitos, crimen organizado, asesinato, secuestro. Se había dado ya la fuga en 2013, fue recapturado y se mantenía desde ese entonces en la cárcel regional de Guayaquil, pero se mantenía en esta cárcel como que si estuviera en un hotel de lujo. Tenía ducha con agua caliente para él solo, su habitación, su celda, parecía una habitación decorada, lujosa, con refrigerador propio, organizaba fiestas dentro de la cárcel donde se encontraba a vista y paciencia de las autoridades, incluso hacía ruedas de prensa como si fuera una figura pública en la que se encontraba junto a personal también de la policía acompañándolo en esa rueda de prensa que dio el año anterior y lo más sorprendente fue que había grabado un video musical
dentro de, de este centro penitenciario. Y luego cuando salió, se viralizó este video, pues las autoridades reaccionaron que no sabían cómo había ingresado, cómo habían grabado. Es decir, tiene bastante poder dentro de la cárcel, pero este poder también se expande a otras entidades del Estado y es ahí cómo puede él obtener información de las altas autoridades y conocer de que lo iban a trasladar a la cárcel de máxima seguridad. Esto sucede, la policía llega a la cárcel donde él se encontraba el 7 de enero y ya no estaba. Él ya no estaba en la celda, incluso había tenido tiempo para empacar porque la celda estaba completamente vacía. Es decir... Empacó para mudarse, se mudó. Claro, no es una fuga inmediata donde se observa, es evidente que sale por algún... Es decir, tuvo mucho tiempo. Ese es el poder de alias Fito, que controla una de las bandas más peligrosas, que tiene parte del control del negocio del tráfico de drogas, del crimen organizado, que se financia por las extorsiones dentro de las cárceles, las extorsiones fuera también a comercios a nivel nacional y por otras economías ilícitas dentro del territorio ecuatoriano. A la par, se filtró también la información de que iban a trasladar a otro cabecilla, pero en cambio de la otra banda, de los Lobos, que es Colón Pico. Este personaje también estaba detenido recientemente por otro caso que se estaba investigando y se filtra la información. Ese es el problema, la filtración de estas informaciones en cuanto a los traslados, y los Lobos son los que generan todo este estallido de violencia en todo el territorio ecuatoriano. Los choneros alertando al gobierno de que no persigan a alias Fito, ya se escapó, no lo persigan porque si no iniciarían ataques en contra de la población. Mientras que los Lobos, al también impedir que se continúen con estos traslados y lograr sacar a Colón Pico en medio de este estallido de violencia, pues realizaron actos terroristas a nivel nacional. Hubo 6 motines simultáneos en 6 cárceles del país, y en una de esas, en la de Chimborazo, es que logran sacar a Colón Pico, este otro cabecilla de esta banda enemiga. Es decir, los choneros y los lobos que se han venido disputando el territorio ecuatoriano, que como bien lo decías, ya me he conectado con ustedes para narrar un poco esta violencia que se ha dado. Ahora las cabecillas de estas dos bandas están en libertad y el gobierno no tiene conocimiento de cuál es su paradero. Lo que hemos tenido es un deterioro. La última vez que conversábamos contigo habían matado a un candidato a la presidencia de Ecuador. Soy Edith Febles, Patricio, y agradezco muchísimo la posibilidad de que conversemos contigo. Un detalle que quisiera preguntarte, y dado la situación de la hora, es que nos dijeras cuáles fueron los resultados de esa jornada de ayer. En términos de muertos, hemos visto que dicen que fueron 10 los fallecidos, incluyendo 2 policías. Hay muchos videos de bandas armadas que circulan en las redes sociales. También la decisión de que las Fuerzas Armadas se pongan al frente de restablecer el orden público. Entonces, así, si fueras a decir esa jornada, ¿cómo deja Ecuador con uno de los presidentes, si no el que más joven de América Latina, que apenas tiene poco más de un mes en su cargo? Que nos contaras, si cerraras en este caso la situación en este momento, incluso el perfil de esos hombres, en su mayoría jóvenes, que fueron al canal, porque nos llamó la atención su juventud. Sí, realmente lo que sucede en este momento es que debido al abandono del Estado en ciertas zonas empobrecidas, pues es muy fácil la filtración del narcotráfico, de estos cárteles, precisamente para captar jóvenes, para captar niños que ya forman parte desde los 10, 11, 14 años en estas bandas delincuenciales, precisamente como una opción para salir de esa circunstancia, y es lo que se ha pedido y es el llamado que ha hecho muchas organizaciones de derechos humanos, académicos también, de que debe existir mayor presencia del Estado, debería haber más inversión, aparte del tema militar que en este momento se está dando. El día de ayer también sucedió algo inédito, que es que el presidente Daniel Noboa decretó que iniciamos en el Ecuador un conflicto armado interno, es decir, una guerra entre el gobierno y cerca de 20 organizaciones criminales que él las especifica muy claramente, entre ellas los choneros, los lobos,
Tiguerones, entre otras, que ya están calificadas como terroristas. Esto les permite precisamente a las Fuerzas Armadas pues tenerlas como un objetivo militar y empezar todo este despliegue operativo para poder combatir a estas bandas. Si bien eso es una parte de esta solución que se podría estar dando, la otra también es este llamado a que el Estado pueda tener mayor presencia en todas estas zonas empobrecidas aquí a nivel nacional. Finalmente, la situación es muy crítica. Es una situación nunca antes vista. Ha habido estallidos de violencia, hubo ya coches bomba en meses anteriores, años anteriores. Sin embargo, la jornada que hemos vivido desde el domingo hasta muy temprano hoy en la mañana, pues han sido jornadas que realmente han destrozado familias, que realmente han quebrado la esperanza de los ecuatorianos de poder tener un futuro mejor o un futuro habitable siquiera. Sí. Con el cambio de mando precisamente era lo que buscábamos, con el cambio de presidente era tener un nuevo mecanismo, nuevas soluciones, nuevos aires. Sin embargo, hoy lo que vemos es que el Ecuador está sumido en una violencia, en un círculo de violencia muy difícil de salir, y pues todas las organizaciones políticas afortunadamente se han puesto de acuerdo para apoyar, dejar las rencillas, dejar estas discusiones políticas aparte y en este momento concentrarse en sacar al Ecuador adelante en medio de esta crisis de seguridad que estamos viviendo en el país. Bueno, Patricio Peralta, gracias inmensas. Sabemos que estás trabajando en circunstancias muy difíciles para todos los periodistas. Todos los periodistas del canal de televisión están bien porque escuchamos que dijeron que uno había resultado herido. ¿Qué sabes de él? Sí. Hay una persona herida que le habían disparado en la pierna, pero la mayoría están bien. Afortunadamente no ha habido un número alto de víctimas mortales en todo estos días de terror. Ha habido heridos, sí, pero no ha habido afortunadamente tantas muertes como se esperaba. Apenas estalló toda la violencia. Supongo que medidas excepcionales de protección a los medios de comunicación en este momento, ¿no? Eso sería lo ideal, pero no es así. Realmente con lo que pasó ayer hubo una carta donde muchos periodistas suscribimos que necesitamos garantías para poder realizar nuestro trabajo, y en toda esta cobertura de la violencia, no solo de ahora, no solo de un momento específico, son desde 2018 que viene estallando esta violencia aquí en el Ecuador, y ha habido varias ataques a la prensa precisamente desde las bandas criminales, y que el gobierno no ha podido garantizar nuestro trabajo, nuestras vidas. Hay cerca de 7 periodistas que aún continúan en el exilio por amenazas de las bandas delincuenciales cuando ellos realizaban su cobertura, y que aún no han podido regresar al país por ese mismo hecho, porque no hay garantías para poder realizar y ejercer nuestro trabajo. Entonces, el llamado el día de ayer fue justamente para que el Estado active los protocolos de protección para periodistas en medio de esta cobertura, donde tenemos que estar muy altas horas de la noche en la calle precisamente para verificar cuál es la situación, y lamentablemente no hay esa protección. Esperamos que este nuevo día exista algún protocolo, pero esa es la situación realmente del periodismo también en estos momentos, es crítica. Patricio, un abrazo y nuestra solidaridad en ese abrazo para ti y para todos los periodistas ecuatorianos. Te agradecemos mucho que sabemos que trabajaste hasta tarde, que fue muy difícil el día de ayer. Cuando conversaba Indira contigo, yo también, nos comentabas cómo estaban esas jornadas. Gracias por este esfuerzo. Para ti apenas el día está comenzando, aunque ustedes prácticamente no han dormido. Gracias, Patricio. Seguimos en contacto contigo y seguimos pendientes de Ecuador, pero el tiempo se impone y nosotros tenemos que terminar en este momento. Gracias, Indira, por la gestión que hizo con varios periodistas, incluyendo una de las ejecutivas del medio asaltado. La jefa de redacción, Alina Manrique. A ver si la podemos tener mañana ella. Bueno, hablaré con ella. Vamos a ver si mañana logramos hablar con ella, y por supuesto tenemos otros contenidos. Herma Marte, Indira Suero, una servidora, Edith Febles, aquí los tres. Adiós, muchachos. Hasta mañana.